los pueden armar, me los mandan si quieren por mail, ya qué grupos tienen armados fijos para el resto del curso. Yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, los mismos grupos que armaron para la monografía, no hay ningún inconveniente. Les vuelvo a pasar mi mail. De repente, si ustedes tienen ya un grupo de WhatsApp armado entre ustedes, van recolectando, bueno, a ver qué grupos se armaron y uno de ustedes me comunica por mail la conformación de cada uno de los grupos y así vamos trabajando, porque ya supongo que tenemos un grupo estable, ¿no? Digo, no van a ingresar más gente ni esperemos que tampoco se vaya ninguno, ¿no? O sea que... Y además a mí ya también me queda como dato para quienes van a elaborar la monografía final. Bueno, a ver quién toma la posta acá. Los escucho, soy todo oídos. Buenas, profe. Nosotros somos la posta, si le parece, y arrancamos. Bueno, sí, decime. Eh, Nosotros se nos generaron, hubo dos posturas en cuanto al análisis del contrato, y me pareció interesante tomar las dos y ver cuál de las dos podría ser más adecuada. Primeramente, consideramos que el hecho de que esté plasmado en una servilleta o en un papel o en lo que sea, no sería un impedimento en un principio. Ahora, pasando a lo que tiene que ver con los presupuestos de existencia, consideramos que capacidad jurídica sí tiene, por el simple hecho de ser una persona, ¿verdad? Bien, todos, está, todos. Sí, 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 yo cuando discordemos le hago saber. Ahora, el tema, el tema pasa que ahí se nos armó la primera discordia en cuanto al poder normativo negocial. Si existía el poder normativo negocial. En caso de que no exista, el análisis termina ahí y decimos y no seguimos con el presupuesto de validez porque no tiene sentido cuando no existe poder normativo negocial, ¿verdad? Claro. Ahora, a mí personalmente me convencía más y fui uno de los discordes, digamos, en cuanto a que sí existía el poder normativo negocial y el problema se centraba por otro lado que tenía que ver con la capacidad de obrar. Estamos de acuerdo que Messi no tiene capacidad de obrar. No sé si se me trancó a mí. Escucho, Ok. yo estoy escuchando, no sé si los Ah, demás Sí, se te escuchan. escucha bien. perdón, perdón. Bien, gracias. Rocío, ustedes complementen cuando gusten. Dale, dale. Vos eh, plantealo y nosotros te eh, complementamos. Ahí va, dale. Decía que estamos de acuerdo que Messi no tiene capacidad de durar por ser menor de 18 años, ¿verdad? Ahora, no tenemos, se podría decir que opera remedios de la incapacidad también. Ya sea que podría ser un representante legal, por ejemplo, esta persona que firma por él. Pero no tenemos suficiente evidencia, digamos, en lo que se nos plantea en el contrato para decir, bueno, acá hay un caso, un remedio de la incapacidad, por eso también se consideró esa posible posición de que no hubiese capacidad de obrar y por lo tanto no tendría sentido seguir analizando los otros presupuestos, llámese consentimiento, objeto y causa, ¿verdad? Así que por ahí serían las dos posturas que manejamos nosotros. No sé si mis compañeros quieren agregar otra cosa, otro comentario. No, o sea, nosotros pusimos básicamente eso que dijo Camilo, estuvimos manejando esas dos posturas. La primera es que nos quedábamos en si había o no poder normativo negocial, y la segunda es que nos quedamos en si había o no capacidad de obrar. O sea, suponiendo que existiese el poder normativo negocial, avanzábamos a analizar los requisitos de validez y nunca pasamos de la capacidad de obrar, y dijimos que en caso de que no existiera capacidad de obrar, bueno, no seguíamos analizando los demás elementos. Pero en caso de que existiera, tendría que existir a través de un instituto de los remedios de la incapacidad. O sea, pero como bien dijo Camilo, acá no hay ninguna evidencia de que te indique, por ejemplo, en la redacción de que el representante legal de Lionel Messi, sino que no lo dice, o sea, simplemente lo omite, y eso nos hace pensar de que capaz que
el error está ahí en el tema de la capacidad, en la falta de capacidad, ya que como Messi es un menor impuber, o sea, él no puede contratar, o sea, el contrato que pudiera hacer él sería absolutamente nulo debido a su falta de capacidad. Y bueno, nos quedamos ahí. Otra Bien. cosa que se me pasó y que me parece también trascendental decir es el hecho de que él no se encuentre presente en el momento de que el contrato se realiza, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en el caso hipotético de manejar los remedios de la incapacidad, yo ponía en tela de juicio el caso de que me parecía que en caso de operar un remedio sería en el tema del representante legal esa persona, ¿verdad? No viene a sustituir la voluntad de la persona, sino que viene a complementarla. ¿Por qué? Porque, bueno, la capacidad de obrar trata un poco de actuar por sí en un negocio jurídico. Bueno, estamos de acuerdo que Messi no tiene esa capacidad, pero claro, no, el representante no sustituye, sino que complementa, y el hecho de que él no esté presente me hace dudar un poco más en cuanto a eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Y a los demás compañeros? Profe, nosotros analizamos exactamente lo mismo, lo vimos por ese lugar de no saber si en realidad el representante lo estaba, nunca mejor dicho, representando en ese contrato en cuanto a su edad, y también nos generó la duda de que si nosotros poníamos dentro de los presupuestos de existencia como que el poder normativo negocial estaba, si seguíamos analizando hasta la capacidad y obviábamos la capacidad diciendo que la capacidad estaba ahí en el representante, también nos generaba la duda de que el objeto estaba indeterminado porque no había en cuanto a la cifra, no tenía una cifra. Ujú. Bien. Sí, Después ¿qué más? analizamos exactamente lo mismo que ellos. ¿Qué más? A ver, Nos ¿algún otro generaban las aporte? mismas dudas, entonces lo hicimos por un lugar y por otro. ¿Algún otro aporte? Nada más. No requieren solemnidad, dice aquí Ángeles. Ah, por lo de la servilleta. Sí, en principio no hay un requisito de solemnidad que prevea la ley en este tipo de contratos. Tendríamos que ver qué naturaleza de contrato es, ¿no? Primero que nada, para saber si cumple o no con el requisito de forma, ¿no? O sea que para analizar la forma de consentimiento, primero tendríamos que saber qué tipo de contrato de qué tipo de contrato estamos hablando. Falta el poder normativo negocial, a ver. Pues vieron que son varios los que comparecen ahí en el contrato, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Están todos muy callados, ¿eh? Profesora, nosotros estuvimos analizando el tema de los vicios y leyendo el contrato varias veces, viendo si había algún error obstáculo, algún error vicio. Decidimos que no vimos ninguno, ni violencia, ni física, ni moral. Y sobre todo hay una palabra muy importante en el contrato que es la responsabilidad, ¿no? Que se compromete bajo su responsabilidad a pesar de algunas opiniones, o sea que era sabido que tiene problemas físicos, sin embargo se asume, entonces no había dolo, no había un engaño por parte de la otra parte. Como que entendimos que el tema de los vicios, sin embargo, o sea, aunque el contrato es muy básico, es muy claro en eso, como que lo asume. Ustedes fueron al análisis directamente del elemento consentimiento. Claro. Ojo que yo cuando hablé de vicios lo utilicé en forma genérica, ¿no? Cualquier tipo de vicio, no solamente los vicios de consentimiento, lo podían interpretar. Ustedes lo interpretaron de manera estricta, se podía interpretar de manera amplia como vicio, anomalía, defectos, ¿verdad? En Claro, cualquiera de los... ahí quedamos con la duda y nos fuimos al tema de análisis Ujú. del consentimiento más que de la forma en sí. Bien. ¿Alguien más? A ver, Profe, yo quería hacer un darme. aporte que no sé si está bien, Bueno, y después vamos pero con Agustín. fue Sí, lo que vimos con la compañera Nadine Sosa, que no sé si está por acá, pero me tocó con ella. sí. Bueno, lo analizamos según la causa, el objeto, pusimos
que la causa era el fichaje del jugador, con la condición de que se mantengan las cantidades acordadas como objeto del contrato. También, bueno, yo hice un aporte que fue lo que se me vino a la cabeza desde que lo leí. Cuando usted preguntaba si podía haber un vicio en eso, me hizo pensar que es lo que lo lleva en sí a contratar, o sea, a fichar al jugador, porque se está basando en una condición que puso la contraparte, ¿no? No sé, me pareció. ¿Qué Pusimos condición, que, perdóname, que no te entendí? ¿Qué condición? claro, que como que hay una condición en sí en ese contrato, como que se ficha el jugador en base a esa condición que pone la contraparte, de que se mantengan las cantidades acordadas, eso decía. Bueno, Bien, después a ver, pusimos que había sí. consentimiento mutuo, pusimos que había capacidad legal, pero en cuanto a Messi no, porque era incapaz relativo. ¿Incapaz relativo? Menor puber, perdón. Impuber. Impuber. Después pusimos que, bueno, el contrato existe en sí, así que pusimos que se perfeccionó, tiene validez, es lícito el objeto, y pusimos eso, no sé si hay, Bueno, muy bien. nos faltó algo más, estoy segura que nos faltó, pero no sé si lo hicimos bien. A ver, Agustín de Armenia, que había levantado la mano. Sí, profesora. No, en realidad nosotros íbamos un poco por el lado de lo que decía Romina recién. En mi grupo íbamos por el lado de el tema de que capaz que podría resultar algún defecto o alguna complicación, el tema de que el objeto no está del todo determinado en el contrato, porque en primer lugar, si se analiza de parte que una de las cosas es fichar al jugador, pero por ejemplo, que no se determina bien para qué, capaz que está implícito para qué, pero no está del todo determinado en el contrato, y lo mismo ocurre con el tema de las cantidades acordadas, que el escribir cantidades acordadas, o sea, eso supone que estaban previamente acordadas, pero si este es el contrato, no están correctamente determinadas, digamos, no hay un número que determine el precio y eso, entonces creemos que capaz podría surgir algún tipo de defecto en cuanto a la determinación del objeto del contrato. Bien. A ver, Belén. Hola, no sé si me escucha ahí. Sí. Nosotros coincidimos con el compañero en cuanto al tema del poder de disposición. Este sería voluntario, teniendo en cuenta el artículo 1254. Habría que ver si existió un negocio jurídico de apoderamiento, que es un negocio unilateral, que crea la situación de poder de disposición en favor del apoderado, es decir, quien gozará del poder de representación. Y después otro tema importante que estuvimos viendo es en cuanto a los requisitos de validez de la condición. Y el segundo requisito de validez de la condición es la determinación del evento o condición. Y esto no estaría determinado, por lo tanto, el contrato sería nulo. ¿Cuál condición decís que no estaría determinada? Porque dice que el contrato va a tener efecto siempre y cuando se den las condiciones ya acordadas. Uh-huh. Tú lo ves eso como una condición. Sí. Bueno. Que sería una condición resolutoria. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, yo más o menos le doy mi punto de vista de algunos aspectos, así que me parecen importantes. En cuanto a la incapacidad de Messi, está claro, como ustedes dicen, al ser menor de 13 años es un menor impube. De acuerdo entonces a nuestra legislación, es un incapaz absoluto, ¿verdad? Es un incapaz absoluto para contratar. Es decir, que él por sí mismo no podría celebrar este contrato. Si lo celebrara, el contrato sería absolutamente nulo. ¿Bien? Porque es incapaz absoluto. Si fuera un incapaz relativo, la consecuencia sería la nulidad relativa.
Bien, es decir, que como ustedes dijeron, tendría que haber actuado por él sus representantes legales. Ojo que no es una asistencia. La representación legal sustituye la voluntad del incapaz. ¿Sí? Efectivamente sustituye su voluntad, porque la ley entiende de que, dada su edad, no está en condiciones de expresar su voluntad idóneamente. Bien, por lo tanto, actúan en su lugar sus representantes legales, que en la medida que Messi estaba bajo la patria potestad de los padres, eran los padres los que podían haber entonces actuado por él. Se entiende, perdón, profe, que la corte. Sí. Se entiende igualmente que esos representantes tienen ciertas obligaciones que deben cumplir en interés del menor en este caso, ¿no? O sea, las Sí. obligaciones de representación que tienen los representantes es de velar por el bien del menor, etcétera. O sea, que la carga de responsabilidad cae sobre esos representantes. Sí, claro, ellos van a responder en caso de si supongamos que ellos hubieran actuado en representación de su hijo menor, bueno, después en caso de haber un incumplimiento van a responder. La otra puntualización que puede hacer de que puede ser interesante, la situación de que en el caso de que el jugador hubiera tenido, por ejemplo, 14 años, hubiera sido un menor puber, ¿verdad? Un incapaz relativo. En ese caso, no está planteado en la letra del caso, ¿verdad? Pero para imaginarnos otro escenario, supongamos que Messi tenía 14 años. En ese caso, es considerado un menor puber. Y ahí ustedes vieron que el contrato atañe a lo que se denomina, atañe o está vinculado al peculio profesional del menor, ¿verdad? Porque como bien decían por ahí, esto sería un contrato de trabajo. Bien, o sea, se está celebrando, digamos, o se está ofreciendo la posibilidad de desarrollar un servicio o una profesión. Entonces, podríamos estar ahí en esa tesis, si este muchacho fuera un menor puber, dentro de una contratación vinculada a su peculio profesional. En ese caso, ¿cómo podríamos categorizarlo y podría haber actuado él por sí mismo? ¿Hubiera sido diferente la comparecencia en ese caso? Profe, Sí. capaz que en el caso en el que él fuera puber, él podría haber subsanado el contrato al cumplir los 18 años de edad. Por lo menos la nulidad no sería absoluta. Claro, ahí habría nulidad relativa. Pero yo estoy pensando en el caso de los menores que entonces contratan en relación a su peculio. ¿Se acuerdan que ahí hay un matiz en el código en cuanto a la incapacidad? ¿No tenía que ver con las excepciones que habían también, por ejemplo, por la habilitación de matrimonio en caso de... va por ese lado, ¿no? Ahí está. Ahí el código, después relean, creo que era, lo estoy diciendo de memoria, el 258 del Código Civil, que habilita al menor puber a contratar en lo que tiene que ver con lo que atañe a su patrimonio profesional, a su peculio, a su patrimonio profesional o industrial. Sí, Camilo, a ver. No, profe, iba a decir un poco eso, que a los menores púberes, perdón, se les reconoce varias capacidades, que pueden ser plenas o atenuadas. Entre ellas, podemos decir la de que estamos hablando, recibir y administrar su peculio profesional o industrial, que según tengo entendido está regulado en el CNA también, en el artículo 178, si no estoy mal. No lo recuerdo, habría que ir a buscar el código de la niñez a ver. Que va por ahí por el tema de... Yo este tema lo escribí para la monografía, les comentaba a mis compañeros de Mendigo Opcional, entonces me parecía que podía ir por ese lado también. Lo tenés presente. Claro, pero me parece interesante porque en ese caso, fíjense ustedes cómo cambia la situación, porque en ese caso, de acuerdo a nuestra ley, podría actuar solo el menor. Podría ir sin necesidad ni de representante legal, o sea, ni de la actuación de no tendría ni por qué actuar a través de sus padres, ni tampoco, ni siquiera asistido, porque no estaríamos dentro de las hipótesis que plantea el 310, donde exceptúa al menor habilitado de actuar solo en determinados actos o contratos. Recuerdan, el menor habilitado se lo considera plenamente capaz, como regla general, artículo 307,
Y luego en el 310, el legislador establece una serie de excepciones, donde tiene que actuar asistido por el juez. Pero si ustedes van al elenco del 310, no está, digamos, la posibilidad, en este tipo de contratos no se le limita la posibilidad de hacerlo por sí solo. O sea que, sí, repito, en la hipótesis de que se tratara de un menor púber, o sea, mayor de 14 años, ¿no? De 14 años para arriba. Bien, no era el caso. O sea que ustedes no tenían por qué decirlo, pero digo, para dar diferentes variantes que parecen bastante interesantes. En este caso puntual, necesariamente tenía que actuar a través de su representante legal. Él actuó a través del manager. Y como bien dijo alguno de ustedes, el manager, en ese caso, ¿qué hubiera necesitado para actuar y desplegar efectos, ese negocio jurídico en el patrimonio del menor, del jugador? Un poder o un documento que le otorgaran los padres, que son los que tienen la patria potestad del menor. Un poder, exactamente. Podía haber sucedido que los padres que no estaban acá en Argentina, no podían trasladarse a España, le otorgaran un poder de representación, lo que se denomina en sentido técnico un negocio de apoderamiento, bien, y entonces ese manager actuar con poder de representación de los padres. Pero como no sucedió así, ¿cuál es la resultante de esto? Entonces hay dos posibilidades. Es decir, bueno, en realidad es un contrato absolutamente nulo porque no actuaron los padres en sustitución del menor. Y la otra es decir, bueno, actuó el manager que carecía de poder de representación. En ese caso, como ustedes bien dijeron, el poder de representación es un subtipo del poder de disposición, que es un requisito legal de eficacia. Bien, y entonces en ese caso el contrato podría considerarse existente y válido, pero es ineficaz. No va a producir efectos. Hasta tanto que los padres rectifiquen esa situación y otorguen poder de representación al manager. Bien, esas podrían ser las dos variantes que podrían tomarse en consideración. Y después está la situación de los secretarios técnicos del club, que actúan supuestamente en nombre del club. Bien, porque esa es la otra parte del contrato. Y ahí, un secretario técnico del club, cuando un club generalmente es una sociedad civil, bueno, no tiene la representación. En general los que la tienen son los administradores del club, o el presidente y el secretario. Por lo tanto, ahí podríamos llegar a sostener que carece de poder normativo negocial, porque no tenía la posibilidad de crear un contrato en nombre del club. Bien. Sobre esto, sí, el poder legal, acá Nadina García dice el poder legal. Es decir, el poder legal es el que tienen los padres, ¿verdad? Los padres tienen un poder que les confiere la ley para representar a sus hijos. En caso que el manager actuara en representación del menor, pero por poder que le otorgara a los padres, ahí sería una representación convencional, no legal. Porque el negocio de apoderamiento es como lo dice su nombre, es un negocio jurídico. El origen no es legal. El origen es el negocio jurídico que otorga el poder dante hacia el apoderado. Es un negocio jurídico unilateral. Bien, por el cual el poder dante confiere facultades de representación a su apoderado. Claro. En caso que el manager actuara a través de un poder de representación, sería un supuesto de representación voluntaria y no legal. Después, en cuanto al contenido del contrato, yo no me acuerdo qué mencionaron ahí ustedes. A mí me dio la impresión de que esto es una especie de contrato preliminar o instrumental de otro contrato que se va a celebrar en el futuro. ¿Está? Porque
¿qué tipo de obligaciones contraen allí las partes? Dice, se obliga a fichar. Pero como bien ustedes dicen, tampoco están acordadas las cantidades. Es decir que, como bien dicen ustedes, podría sostenerse que el objeto está indeterminado para una de las partes, o sea, el objeto de la obligación del club está indeterminada en cuanto a que la prestación a que se compromete a realizar, la de pagar una determinada suma de dinero, no está establecida, o también podría sostenerse de que directamente no hay consentimiento, porque recuerdan que la propuesta tiene que ser de carácter completa. Y si tiene que ser completa, el objeto o las prestaciones a que se van a obligar las partes tienen que estar claramente establecidas, o por lo menos, dice el código, deben ser determinables, ¿no? Deben existir pautas que la permitan determinar, cosa que no existe. O sea que una de las posibilidades es que directamente decir no hay consentimiento, porque la propuesta no está completa, o decir, bueno, en realidad es un contrato preliminar o instrumental de otro contrato, donde simplemente el club se obliga a un hacer futuro, que es a celebrar un nuevo contrato, este sí, definitivo, donde se establezca que efectivamente se lo va a fichar, bueno, no sé, en tal fecha, y se obliga a pagar la siguiente suma, y el jugador, a través de su representante, se obliga a, bueno, desarrollar su profesión de tal y X manera. Bien, nada de eso se ha establecido. Por lo tanto, como dicen ustedes, puede decirse, bueno, en realidad el consentimiento no existió, o seguimos si ustedes entienden que sí hubo consentimiento, tendríamos que concluir que no hay objeto, o lo otro es decir, bueno, en realidad esto es un contrato meramente preparatorio de un siguiente contrato. O sea que acá las obligaciones que contrae el club es simplemente una obligación de hacer un segundo contrato. Por supuesto que eso no significa de que puede haber incumplimiento de esa obligación y que pueda haber responsabilidad. Bien, pero digo, es importante que ustedes no se queden únicamente con qué pasa con el jugador. Claro, parece lo más llamativo y lo que más rompe los ojos, pero también también está la problemática de quién comparece por el club. Bien, que podía ahí sostenerse dos cosas, o que carece de poder normativo negocial porque no tiene la posibilidad de crear un contrato a nombre del club, o también la otra posibilidad sería decir, bueno, no tiene poder de representación del club. El club no le confirió poder de representación a este secretario técnico que pretende actuar en nombre del club. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? No, profesora. Bueno, para ir terminando, chiquilines, ustedes vieron que yo les colgué una demanda simulatoria, ¿no? ¿Vieron, Eneva? Está. Les pido, por favor, les pido que la vayan leyendo, porque es una demanda un poco extensa, y además hoy, yo sé que me van a odiar, pero les voy a colgar la contestación de esa demanda, que obviamente es un caso real, ¿no? Que ocurrió en Salto. Es extensa, ¿tá? Y la contestación de la demanda es más extensa aún. Pero, chiquilines, ustedes están en una carrera donde tienen que leer, ¿tá? Eso se lo tienen que sacar de la cabeza. Acá hay que leer. No es ingeniería donde hay que romperse la cabeza, pero sí hay que leer. Y hay que leer mucho, porque además cuando ustedes se reciban, se van a enfrentar a ese tipo se van a enfrentar a este tipo de demandas. Les va a venir un cliente y les va a decir, mire, doctor, doctora, me llegó a mi casa este cedulón y tengo que contestar esta demanda. Y ustedes van a tener que ir al juzgado y ver el expediente, y van a tener que leer la demanda y van a tener que contestarla. ¿Tá? O a veces también puede pasarles que les llegue un cliente con un juicio ya comenzado por la mitad, y ustedes van a tener que ir a ver el expediente y van a encontrarse con bruta demanda, bruta contestación de demanda, y ahí van a tener que leerse todo el expediente. Así que
capaz que es bueno que ya de pique vayan familiarizándose con esto, ¿tá? Ahora, la idea mía es, la clase que viene, el viernes vamos a dar simulación en el curso del profesor Mendive, así que bueno, la clase que viene es simplemente hacer un pequeño repaso, porque después lo vamos a dar el viernes, la clase de simulación, pero sí quiero ir adelantando de que la dinámica, si no es en la clase que viene, en la próxima, va a ser que ustedes analicen cuáles son los hechos principales tanto de esa demanda como de la contestación de la demanda. O sea que van a tener que leerla y, bueno, extraer cuáles son los hechos, ahí, qué es lo que se discute, cuál es la prueba que presenta cada parte, etc. Lo pueden hacer en grupo, ¿tá? O sea que si ustedes ya tienen armados grupos, se dividen el trabajo, porque en realidad mi idea es que una parte de la clase analice la demanda y otra parte de la clase analice la contestación, y luego en clase debatamos, ¿no? O sea, sobre, bueno, cuál es la tesis que plantea la demanda, cuál es la tesis que plantea cuáles son los argumentos que plantea la demanda, cuáles son los argumentos que presenta la contestación de la demanda, ¿tá? Entonces, pueden, si ustedes ya tienen y ustedes váyanse mentalizando que es para la clase del jueves, ¿tá? Porque, bueno, dependerá de los tiempos, pero capaz que sí, ¿tá? Y yo además les había colgado, y eso sí que, eso no era de una lectura muy extensa, unos artículos de doctrina para este módulo, para el módulo de estructura del contrato. ¿Los leyeron? ¿Los pudieron leer? ¿Nadie los leyó? Yo no, profe, todavía. Entonces vamos a hacer una cosa. La primera mitad de la clase, lean esos artículos primero de doctrina que yo les colgué. Son cortos, eso sí no tienen, o sea, yo les puse lo medular. Los lean, los discutimos la primera parte de la clase que viene, y en la segunda parte de la clase nos metemos con simulación, ¿está? Así que, bueno, lean esos articulitos de doctrina y traten de empezar a bichar la demanda. Ya les digo, divídanse en grupos para leer la demanda y la contestación. No tienen por qué leerla toda cada uno. Divídanse, por ejemplo, si ustedes son un grupo de 4, bueno, 2, por ejemplo, se encarga de leer los hechos y los otros 2 se encargan de leer la prueba, por ejemplo. ¿Está? Y entonces así se les hace más fácil. Lo mismo cuando los que se encarguen de la contestación. Divídanse, unos se van a encargar de la demanda, de leer la demanda, y otros se van a encargar de leer la contestación. ¿Está? Porque después siempre vieron que trabajamos en grupos en la clase. Por lo tanto, se pueden dividir entre ustedes. ¿Está? O sea que, bueno, en definitiva, primero que nada, bueno, si pueden leer esos artículos de doctrina, bárbaro, lo bichamos la primera hora y después en la segunda hora comenzamos con simulación, ¿ok? Bueno, gracias a todos, ¿eh? Bueno, que anden bien. Gracias, profesora. Cualquier pregunta me la hacen por mail, no hay ningún problema, yo respondo. Bien, gracias. Bueno, que anden bien.